comunicarnos, no herirnos, no agredirnos, controlar nuestros impulsos. En la medida que esas vías se vayan alterando, se vayan lesionando por distintas causas, dentro de ellas muchas de las que vos nombraste al empezar, nuestro cerebro pierde calidad de vida. Entonces, yo te he escuchado en algún momento reflexionar acerca de cómo las drogas como la nicotina, el tabaco, el alcohol, las drogas psicoactivas, en general van a dañar mucho la circulación terminal, donde esas vías que vos estás comentando reciben la nutrición, reciben el oxígeno, reciben los nutrientes. Esto a través de la tecnología que vos implementás y los estudios que realizás y la evaluación clínica, que siempre es importante, se puede evaluar bastante finamente, cercanamente. Exactamente, es realmente muy interesante porque podemos saber, ahora ya estamos conociendo cómo llega la sangre que oxigenada por el pulmón lleva los nutrientes a las neuronas. El principal nutriente que nosotros tenemos para las neuronas es el oxígeno. En la medida que nuestras neuronas y nuestras vías no reciben oxígeno, se lesionan, se pierde calidad de acción con el cerebro. ¿Y dónde está ese verdadero problema? Con los vasoactivos, por ejemplo, con la cocaína, con el cigarrillo, que aumenta la presión arterial y entonces inevitablemente las arterias que son como el pelo, las chiquititas, las finitas, inevitablemente se achican aún más y el oxígeno a través de los glóbulos rojos no le llega a las neuronas. Y eso le empieza a causar un daño que si no lo frenamos a tiempo y no corregimos y no hacemos profilaxis, de eso, no hacemos profilaxis del cuidado, inevitablemente vamos a terminar con trastornos de concentración, de atención, de memoria. Claro, porque los trastornos que habitualmente suceden en un fumador a través del tiempo o con el alcohol a través del tiempo, a mí me parece que la situación del tabaco y el alcohol, que hoy también dan lugar al uso de marihuana, cocaína, de las drogas de diseño en las fiestas electrónicas y que los chicos empiezan a consumir muy tempranamente. Entonces lo que se ve habitualmente en edades más avanzadas con estas drogas se va a empezar a ver más joven. Así es. Con estas drogas se van a empezar a ver más jóvenes. ¿Por qué? Porque esas vías, esas fibras de asociación, que por ejemplo asocian lo que nos diferencia de los animales, de los animales, de nuestros antecesores. El lóbulo frontal nosotros lo tenemos extremadamente desarrollado, los humanos, pero en la medida que le lesionamos las vías que van hacia atrás, que van hacia el lóbulo temporal, por ejemplo, empezamos a perder impulsos, y es por eso que cada vez encontramos más personas que tienen casi imposibilidad de relacionarse con otras, cuando están alterados o por el alcohol en el momento. Yo no digo que siempre van a estar así, pero en la medida que lesionamos esas vías, tarde o temprano, los fenómenos de demencia, los fenómenos de falta de control de impulso, los fenómenos de plantearnos un horizonte de vida, un desarrollo de nuestra vida, un desarrollo óptimo, nos vamos a enfermar cada vez más temprano. Claro, porque las drogas, como vos acabás de decir, y todas las sustancias que se incorporan, si bien tienen un efecto agudo, también dejan durante varios días un efecto residual, y todavía no está muy claro, pero seguramente que en un adolescente, en un joven que ha consumido, como se escucha todo el tiempo en las fiestas previas, en las reuniones previas, que toman gran cantidad de alcohol, quizás si vos le hicieras un estudio el lunes o martes, posiblemente todavía encontrarías ese cambio químico en algunas áreas, que claro, como son jóvenes, no se evidencia con una patología todavía.
Claro. Pero le va generando vulnerabilidad. Muy interesante. Se ve que tus conocimientos realmente refuerzan lo que yo siempre pienso de vos, pionero en este tipo de enfermedades. Nosotros en la facultad de Medicina, en este curso que estamos haciendo, donde vos participaste como coordinador, yo ahí entendí, por ejemplo, por qué cuando uno, y grandes especialistas, importantes especialistas de Argentina, por qué cuando uno toma o consume marihuana, no vomita claro, cuando está intoxicado con alcohol. Y por eso uno puede entrar en un coma alcohólico mucho más fácil, porque pierde el reflejo de náuseas, cosa que yo no conocía realmente. Entonces, estos chicos que empiezan en la previa con gran consumo de alcohol y que después pueden o no agregar un poco de marihuana, que no es tan mala según dicen, que se discute, pero sí es mala desde el otro punto de vista, claro, para el cerebro. Exactamente. Podemos entrar en un coma alcohólico, con lo que eso significa, un coma alcohólico, estar en coma sin haber pasado primero por la experiencia que nos dice, no quiero tomar más. Justamente. No quiero tomar más porque estoy vomitando ya. Exacto, exactamente. Entonces, exactamente. Es la gravedad de las cosas que por ahí no se dicen y que no se les enseña a los adolescentes y adultos jóvenes para que cuiden. Porque acá no es cuestión de asustar, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Acá es cuestión de informar. Después cada uno puede saber a qué atenerse. Exactamente. Vamos a hacer un pequeño corte y rápidamente volvemos con el profesor Nájel. ABCD, Prevención y Atención de Adicciones. Consultas 0341-439-9540, 421-2302. ABCD. Bueno, muy bien. Agradecido porque nos acompañen en este último bloque de Molinos de Viento ABCD Rosario para conversar con unos minutos más con el profesor Nájel. Estábamos diciendo respecto a su actividad dentro de la Universidad Nacional de Rosario en la Facultad de Fonoaudiología. Así es. Es una cátedra que ya hace unos años que está. Es la cátedra de neurología en la licenciatura de fonoaudiología, que empieza a ser interesante, ¿no? En el desarrollo del lenguaje, cada vez hay que comunicar mejor para comunicarse.
hay que hablar mejor, perdón, para comunicarse, hay que expresarse mejor para comunicarse. Y respecto a tu experiencia por la beta, por el lado de las problemáticas del dolor, un breve comentario para que las personas puedan tener una idea. Así es, el dolor, la beta, nosotros estamos haciendo el tratamiento de dolor agudo, el dolor espinal, no el dolor oncológico. Estamos tratando el dolor de hernia de disco, de las hernias de disco lumbares, cervicales, el dolor de la artrosis de la columna, el dolor de la inflamación de la columna. Pero el dolor, lo más importante que nos ha hecho dar cuenta, y esto lo hemos charlado, es que nadie siente el dolor, ninguna persona siente el dolor con la misma calidad ni cantidad que la otra persona. Eso nos ha permitido ir estudiando el cerebro como a cada cual su cerebro. Es decir, con el dolor uno se empieza a dar cuenta que nadie tiene su cerebro funcionando de igual manera. Por eso que creo que es muy interesante cuidarlo, hacer profilaxis y a cada cual su cerebro, porque a lo que alguna persona le puede decir yo tolero, tomo y tengo un umbral del dolor bajo, otra persona la misma lesión no tolera su dolor. Lo mismo da para los psicofármacos, lo mismo da para antidepresivos, lo mismo da para distintos Es decir, tipos que de medicamentos. la tecnología te ha permitido mejorar y afinar mucho mejor los diagnósticos, la posibilidad terapéutica, pero sin dejar de lado la clínica y esto que vos decís muchas veces, a cada cual su cerebro, respecto a que cada persona tiene su propia identidad, su historia, y obviamente que estas problemáticas se dan en ese campo, en la subjetividad. Fundamental. Hay una de mis charlas que yo la termino diciendo que, a ver, una hora de consultorio o 45 minutos de consultorio que están por momentos no bien remunerados para el propio médico, es mucho más importante que un estudio, por esto de a cada cual su cerebro. Primero estos estudios son exámenes complementarios, primero debemos conocer el paciente. Y 45 minutos de estar frente al paciente, charlando, o una hora de estar frente al paciente, permite esto que estamos hablando, que a cada cual su cerebro. Lamentablemente, la tecnología nos permitió darnos cuenta que ningún cerebro funciona igual. Pero para que funcione bien, para hacer profilaxis de las enfermedades y para entender al individuo, es primero y sigue siendo primero la clínica, el estar con el paciente, el conocer la problemática del paciente. Y sucede que muchas personas dejan pasar o no se le presta suficiente atención y llegan, como a veces nos pasa a nosotros, después de varios años de mucho consumo, de mucha complicación y de haber intentado, como muchas veces desgraciadamente se consideran muchos tratamientos que en realidad ni siquiera empiezan a ser tratamientos porque no le dan la complejidad suficiente, ¿no es cierto? Hoy tenemos posibilidades de hacer trabajos sumamente interdisciplinarios y trabajando en equipo. Entonces, en el campo en el que vos estás también a veces pasa que la gente llega un poco tarde, como desmereciendo al profesional o como dejando al neurólogo o a cierta evaluación como para último momento. Sí, lamentablemente eso ocurre. Lamentablemente todavía no, a lo mejor nosotros tenemos cierto nivel porque nos está faltando mucho, Gustavo, que